Muy buenas a todos, aquí con un nuevo video, porque ustedes lo pidieron y porque ustedes han insistido un buen rato, sacamos un nuevo video de una nueva pulsera. Ya era tiempo, y sí, también ya extrañaba hacer estos videos, pues también valen mucho la pena. Tantos diseños por explorar, tantos retos nuevos que se vienen, así que prepárense para esta nueva etapa. Iniciamos con este video. Acompáñenme a hacer esta pulsera. Como pueden ver, es una pulsera muy fácil de hacer. Habría que iniciar con el pie derecho. Observen la combinación de los colores, se ven muy geniales. Ustedes combínenlas a su gusto y vamos a ver el procedimiento. Muy bien, para esta pulsera vamos a necesitar un hilo de 140 centímetros y dos de 38 centímetros como hilos centrales. Nótese que son de distinto color, uno más clarito, claro. Bueno, vamos a unir estos dos hilos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como son hilos centrales y solo son dos, hacemos dos nudos simples. Pueden notar que el proceso no es nada distinto. Estos nudos tienen una distancia de 5 centímetros o 5 centímetros y medio aproximadamente entre nudo y nudo, y con ayuda de una pinza vamos a proceder a meterlo en nuestra tabla de apoyo, justamente así. No hay que olvidar el hilo de 140 centímetros. Para poder hacer los nudos quemamos las orillas. Esto facilita nuestro trabajo. Esto lo hacemos de ambos lados y ya estamos listos para trabajar. Vamos a iniciar centrándolo bien con un nudo plano. Recuerden, esta pulsera está hecha a base de puro nudo plano. Solo que el pequeño distintivo es el hilo de distinto color. Muy bien, aquí viene el encanto de la pulsera. Tenemos este nudo plano. Tomamos el hilo del lado derecho y lo introducimos justo en el centro. Y continuando con el nudo plano, el del izquierdo pasa por enfrente y pasa por detrás de todos los hilos y sube justamente así. Y cerramos nuestro segundo nudo plano. Noten que el otro lado está dentro de los dos hilos centrales. Justamente así se va a ver. Esto para que el hilo más claro tome la posición de arriba. Ahora cerramos con otro nudo plano, iniciando esta vez del lado izquierdo. Se hace el proceso normal como cualquier pulsera de nudo plano. Justamente así. Y así es como iniciamos de nuevo el proceso. Recuerden, del lado derecho entra en medio de los hilos centrales, justamente así, para que lo vean bien. Hecho esto, procedemos con el nudo normal. Y este es el principio de nuestra pulsera. Los dejo con el proceso, obsérvenlo bien para pasar a la siguiente etapa del video. Aquí aprovecho para pedirles que me sigan en mis redes sociales, se suscriban a este canal
y así es como pueden contactarme, ya sea en los comentarios o en las mismas redes sociales. Continuamos con el proceso y antes también quiero agradecerles por aquellos donativos que han hecho. Gracias a todos. Gracias a mi amigo Rodrigo por su donación. Gracias de todo corazón y por el apoyo incondicional de todos ustedes. Continuamos con el proceso. Muy bien, hacer de cuenta que ya terminamos. Procedemos a retirar nuestra pulsera de la tabla de apoyo. Observen esta medida. Yo normalmente las hago así, de 14 o 15 centímetros. Esta pulsera es pequeña, así que no hay mucho problema. Observen esta medida, ya es opcional de cada uno de ustedes. Observen lo hermosa que está esta pulsera. ¿Qué sigue? Vamos a recortar estos hilos sobrantes y quemamos de ambos lados. Justamente así, yo apresuré un poco, me salté un poco. Ya ven el principio de esto. Cortar y quemar los hilos que se asomaban a los lados. Así se ve justamente. Ahora procedemos a hacer 2 nudos simples con los hilos centrales. Recuerden la distancia, 5 centímetros o 5 centímetros y medio. Esta pulsera es pequeña ya que está destinada para un niño, así que los colores y todo se ven geniales. Pulseras como para adultos sí, obviamente tendrían que estar más grandes. Hay unas personas que las hacen de 16 centímetros dependiendo de el grosor de la muñeca. Y después de quemar estos pequeños sobrantes y aplastar, claro, ¿qué es lo que sigue? Pues hacemos un nudo franciscano. Con un hilo sobrante doblamos un pequeño pedazo. Lo colocamos en posición y le damos unas 4 vueltas. Esa es la primera. Y la segunda, y ya saben el resto. Tomen en cuenta que deben dejar un pequeño orificio para que entre el hilo y así cerrar el nudo. Pueden notar que es un nudo muy fácil de hacer y muy básico para estas pulseras. Muy bien, yo aquí aprieto con una pinza para que la pulsera tenga resistencia y no se afloje con el paso del tiempo. Ahora cortamos el hilo sobrante, quemamos y aplastamos. Tengan mucho cuidado con este proceso porque yo me he quemado con el plástico caliente y duele bastante y no se los recomiendo nada. Si son niños, tengan la supervisión de un adulto, porque también estamos usando encendedores o mecheros, estamos usando fuego, así que mucho cuidado por favor. Y voilà, esta es nuestra pulsera. ¿Verdad que está hermosísima? Una combinación de colores muy aquí minimalistas, de buen gusto. Están hermosas estas pulseras. También son de las favoritas porque son muy fáciles de hacer, rápidas y también son muy geniales, muy vistosas.
para el novio, la novia, el pariente, no sé. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Nos veremos pronto y yo les diré bye bye.